hermanos, en este domingo en que la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey, culmina el año litúrgico. El litúrgico no coincide exactamente con el año civil. El año litúrgico es el ciclo donde se resume y se revive y se renueva cada año toda la historia de nuestra salvación, desde los siglos en los cuales la humanidad esperaba la venida de Cristo, hasta la venida de Cristo en la Navidad, los acontecimientos principales de su vida, su pasión y su muerte en la Semana Santa, y luego el tiempo durante el año, que es el tiempo de la Iglesia, luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y que es como un resumen de toda la historia del mundo, entre Pentecostés y el final de los tiempos, es decir, la segunda venida de Cristo. Con esta culmina el año litúrgico, como la historia de la humanidad va a culminar con la segunda venida de Cristo. Y la Iglesia mira en esta fiesta, mira precisamente a Cristo como Rey. ¿Por qué? Porque en este momento, en esta segunda venida, luego del juicio, Cristo va a ejercer, a tomar en su mano la plenitud de su reinado. Ojo, Cristo es Rey ya aquí, Cristo es Rey ya en la historia, Cristo es Rey de toda la historia. Pero ese reino de Cristo es como una semilla aquí en la tierra, como una semilla que tiene que crecer. Es un reino en permanente lucha entre aquellos que aceptan y adoran a Cristo y aquellos que lo rechazan, entre la luz y las tinieblas. Es un reino en el cual forman como ejércitos enemigos las dos banderas de San Ignacio. Es un reino en el cual se van edificando las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad terrena, como decía San Agustín. Pero ese reinado llegará a su plenitud. Es decir, ese reino ya está aquí presente y actuando, y ese reino alcanzará su plenitud al final de los tiempos. Es falsa la posición de aquellos que, cuando hablan de Cristo como Rey, dicen, sí, bueno, pero eso será allá, en el cielo. Es un reino puramente espiritual, es un reino que no tiene nada que ver aquí con el reinado en la tierra. Y recurren a las palabras de Cristo: mi reino no es de este mundo. Como sabemos, significa no que Cristo no sea Rey sobre este mundo, sino que el reinado de Cristo no tiene un origen humano. Cristo no es Rey porque ese reinado lo hayan instituido los hombres. Cristo no es Rey por elección partidaria o elección democrática, no. Cristo es Rey por un poder que viene desde lo alto. El Papa Pío XI, que estableció esta fiesta en el año 1926, y la estableció con una encíclica, Quas Primas, da los motivos de este reinado. En primer lugar, el Papa daba el motivo del establecimiento de esa fiesta. Lo hacía precisamente en un mundo donde los hombres, como en el Evangelio, como en la parábola del Evangelio, dicen: no queremos que éste reine sobre nosotros. En un mundo en el cual las ideologías, en el cual el ateísmo, que por primera vez era la religión oficial en una buena parte del mundo, en las naciones donde crecía el comunismo, donde el materialismo práctico de los hombres estaba negando el reinado de Cristo. Y entonces, precisamente como afirmación de una verdad que muchos negaban, el Papa dijo: establecemos la fiesta de Cristo Rey, porque con esta fiesta se va a afirmar la verdad de ese reinado de Cristo. Y a lo largo de su encíclica el Papa da los motivos, la doctrina por la cual Cristo es Rey, que se pueden resumir en tres ideas fundamentales. En primer lugar, es Rey por su propia naturaleza divina, porque Cristo es el Verbo de Dios en el cual han sido hechas todas las cosas, como dice San Juan. El Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios, y por él han sido hechas todas las cosas que han sido hechas. Es la palabra de Dios que desde el primer momento de la historia da origen a la creación. Dios crea en el Verbo y por el Verbo, y Dios crea para el Verbo también, como dice San Pablo. Todas las cosas han sido hechas por él y para él. Por eso Cristo es dueño, Cristo es Señor, Cristo es Rey sobre todas las cosas creadas, sobre toda la creación natural y sobre toda la creación espiritual, porque Cristo, como es principio
la creación de todas las cosas es principio también de la nueva creación, de la recreación. El Verbo encarnado que nos comunica la gracia de Dios, que nos hace partícipes de la naturaleza divina, que nos hace vivir como hijos de Dios, que nos incorpora a la iglesia, que nos perdona los pecados, es recreador. No solamente nos crea como palabra de Dios al principio de la historia, sino que como palabra encarnada nos recrea, nos hace nacer de nuevo a la vida del espíritu, a la vida del alma. Por eso es rey por su encarnación también entonces, porque en el Verbo encarnado donde se une en una sola persona divina, la naturaleza divina y humana de Cristo, ahí se alcanza la cumbre de la perfección, perfecto infinitamente como Dios y es perfecto en su naturaleza humana asumida por el Verbo eterno y por la misma perfección de Cristo. Muchas veces usamos la expresión rey para señalar o para indicar la primacía de una cosa, y a veces se habla del rey, aquel que es, digamos, el más excelente en su oficio, en su profesión o en un deporte. A veces se ha utilizado la expresión que se hecho en el fútbol para designar a un jugador que es un tipo de primera, o en la música, es el rey de los cantantes, o es el rey de los violinistas. La usamos para expresar la cosa más hermosa en la naturaleza, o la más fuerte. Decimos que el león es el rey de los animales, o que la rosa es la reina de las flores. Por eso mismo también Cristo es rey por eso, porque no hay entre todas las cosas creadas algo más perfecto que esa naturaleza humana asumida por el Verbo eterno, por su perfección infinita. Y es rey, decimos, porque esta palabra tiene una fuerza única. Hoy a veces molesta un poquitito esa fiesta, les molesta a algunos la palabra rey, porque indica con plena fuerza el poder, porque indica con plena fuerza la autoridad, porque indica con plena fuerza el dominio, el gobierno de Dios. Y en nuestro tiempo de nivelación, en nuestro tiempo de igualitarismo, algunos preferirían, qué sé yo, que Cristo, en vez de llamarlo rey, a Cristo lo llamáramos presidente, o a Cristo lo llamáramos, qué sé yo, el responsable de la creación. O sea, perdiendo así la fuerza única que tiene esa palabra que indica la verdad de la realeza de Cristo. Cristo es rey. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Y Cristo es rey, por último, como lo señala el Papa, por derecho también de elección. Pero no porque nosotros lo hayamos elegido, lo hacemos rey. No, Él es rey. Él no depende de la opinión de los hombres. Él no depende de los gustos o de las opiniones de la mayoría. Él no depende, como las cosas que se juzgan y se hacen en nuestro tiempo, de una opinión pública manipulada y creada a veces a través de los medios de difusión por aquellos que tienen el poder. Él es rey, nos guste o no nos guste. Nosotros lo que podemos hacer es reconocerlo como rey. Reconocer el poder de aquel que nos creó y de aquel que nos recreó. Reconocer el poder de aquel que nos arrancó de la esclavitud del demonio y que entonces se hizo rey nuestro también por derecho de conquista. Cuando nosotros afirmamos nuestra fe cristiana, cuando reconocemos a Cristo como Dios, cuando lo adoramos, cuando tratamos de vivir en gracia, cuando le damos las gracias, cuando trabajamos para que su reinado crezca y se extienda, estamos reconociendo a Cristo como rey. Y eso es lo que vendría a ser aquí en la tierra el crecimiento de esa semilla. Al final de los tiempos, como lo diremos, Cristo reinará sobre todas las cosas, incluso sobre aquellos que han querido rechazar. Pero mientras dura esta historia, como decíamos, toda la historia de la humanidad es una mezcla de ese sol y sombra, de esa luz y tinieblas. El Verbo era la luz, pero vino a este mundo y las tinieblas no lo reconocieron. Así se nos presenta toda la historia. Y entonces el Papa en esta encíclica, después de señalar los motivos por los cuales Cristo es rey, nos llama a trabajar por el reinado de Cristo. Y esto lo señala también el Concilio Vaticano II en algunas ideas fundamentales, hablando de esa realeza de Cristo. En primer lugar, esa realeza de Cristo es una realeza interior. Y nos dice que los cristianos siguen a Cristo como rey cuando vencen en sí mismos el reino del pecado.
El reino de Dios está entre vosotros, dice Cristo. Y eso quiere decir que está ya entre los hombres, que la iglesia con él ha comenzado. Pero entre vosotros quiere decir también dentro de vosotros, en nuestro corazón y en nuestra alma. Esa lucha entre las luz y las tinieblas, entre las dos banderas, no es solamente una lucha exterior de dos ejércitos, cada uno con sus banderas, con sus uniformes, la cosa es clara. No, aquí se trata de una lucha que se da en el corazón de cada uno de nosotros. Y nosotros podríamos militar exteriormente bajo la bandera de Cristo y decir que somos católicos y asistir a misa y aparecer cargados de signos de distintivos, crucifijos, cintas y medallas y pertenecer a alguna asociación piadosa y apostólica. Es más, podríamos vestir también sotana y podríamos ser sacerdotes o tener la mitra de los obispos y estar bajo la otra bandera, es decir, bajo la bandera de Satanás. Es decir, que dentro de ese reinado visible de Cristo, que es la Iglesia, puede haber, para usar un lenguaje moderno, podría haber infiltrado. ¿Y quién es el infiltrado? Aquel que actúa, que lucha externamente como católico, pero que por adentro ha perdido la batalla, que en su alma reina no Cristo, sino el demonio. ¿Y cómo reina el demonio? Por el pecado, es decir, por el pecado mortal. El pecado nos hace esclavos del demonio. Esa es la primera batalla y esa es la batalla más importante para cada uno de nosotros en el reino de Cristo. También para este combate vale aquello de el Señor. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué te serviría incluso ganar no solamente las batallas temporales de conquista, sino ganar hombres para Cristo si al final uno pierde su alma? San Pablo tenía ese temor. No sea que habiendo proclamado a otros, sea yo mismo descalificado. Esa es la primera batalla. ¿Y cómo reina Cristo en nuestras almas y en nuestros corazones? Reina por la gracia que nos hace hijos de Dios, que nos hace miembros suyos, que nos incorpora con la vida viva como la savia, nos incorpora a la iglesia de Cristo. Cristo reina en nuestras inteligencias por la fe, que no es una opinión humana, que no es un programa político, que no es una escuela filosófica, sino que es la aceptación confiada y humilde y sin condiciones y sin trampas de la palabra de Dios. Cristo reina cuando nosotros tratamos de identificar nuestra vida, de hacer coherente nuestra vida con esa fe que recibimos, que aceptamos y que proclamamos. Cristo reina en nuestras voluntades por la caridad, por ese amor de Dios, por sobre todas las cosas, y ese amor del prójimo, como a nosotros mismos, por el amor de Dios. Caridad que no existe ni subsiste en las declamaciones exteriores, sino en las obras y en la conducta, como lo muestra el Evangelio de hoy. Pero ese reino de Cristo, en segundo lugar, es un reino que también se hace exterior. Y cuando Cristo reina en nosotros por la gracia, por la fe y por el amor, Cristo exige de nosotros que seamos apóstoles. Y es la otra expresión que dice el Concilio Vaticano II. Llevar a sus hermanos al rey, cuyo servicio equivale a reinar. Es decir, luego que Cristo está presente en nosotros por la gracia, esa gracia que nos llena, esa fe que nos ilumina, esa caridad que desborda en nosotros, es algo que no podemos guardar egoístamente. Por eso el cristiano es apóstol, tiene que ser apóstol. No solamente el que está llamado a ser sacerdote o religioso o religiosa, no solamente el que tiene su vocación particular en un movimiento laical. Todo cristiano, por el hecho de ser bautizado y conformado, porque tiene en su alma el tesoro de la gracia de Cristo, necesariamente tiene que ser apóstol, porque Cristo no puede estar en nuestras almas como algo que guardamos egoístamente para nosotros. Yo esto lo comparo con aquel que tiene pan que le sobra y tiene al lado uno que se está muriendo de hambre. Si no lo comparte, no es cristiano. Con cuánta mayor razón que uno tiene el tesoro de la verdad de Cristo, de la gracia de Dios y del amor de Cristo, y no lo comparte con el hermano que se está muriendo de hambre en su alma, con el que está en el pecado, con el que está en el error, con el que no conoce a Cristo. Si Cristo reina en nuestros corazones, nosotros tenemos que ser apóstoles del reino, cada uno de acuerdo a sus capacidades y a sus posibilidades y al lugar donde Dios lo puso.
Pero todo cristiano tiene que trabajar para llevar a sus hermanos al Rey, es decir, a Cristo. Pero esta misión se termina no se termina solamente en ese apostolado directo. Esa misión mira también a todo el orden de la sociedad, porque el hombre está hecho para vivir en sociedad. Y de acuerdo a cómo camine la sociedad, si la sociedad marcha según Dios, si la sociedad se va transformando en un reino donde está presente el demonio que lo pudre todo, de eso depende la salvación o la condenación de muchas almas. El cristianismo no es solamente una satisfacción intimista o individualista, una relación totalmente individual entre Dios y yo, porque si Dios redime al hombre, redime a todo el hombre, no solamente en su dimensión personal, sino en su dimensión social. El hombre está hecho para vivir en sociedad. Por eso el trabajar para el reino de Cristo consiste también para un trabajo en todos los ambientes de la sociedad, algunos de los cuales son más propios de los reinos, a los cuales sobre todo, aunque no exclusivamente, dice también el concilio, señalando una misión, sanear las estructuras inficionadas por el pecado. Es estructuras inficionadas por el pecado. Se ha hablado mucho en los ambientes de la teología de la liberación de estructuras de pecado. No, el pecado no está en las estructuras, está en los hombres. Entonces muchas veces hablar de estructuras de pecado es eludir la propia responsabilidad. Es decir, la culpa la tiene la sociedad, la culpa la tienen las estructuras. Eso se acerca a la concepción marxista del pecado objetivo, no tiene nada que ver con la concepción católica. Pero el pecado de los hombres inficciona las estructuras. Cuando los hombres son pecadores, eso aparece en su conducta y aparece en su relación con los demás. Y entonces todos los ambientes se van envenenando. Se disgrega la familia, se envenenan las relaciones entre los hombres. ¿Cómo es posible que haya un orden correcto de relaciones entre los hombres si esas relaciones están inficionadas por la mentira, por la trampa, por la codicia, por la lujuria, por todas las pasiones y por todos los pecados? Es decir, los pecados de los hombres son como un veneno que se va desparramando alrededor de ellos y que va envenenando, inficionando, pudriendo todos los ambientes sociales. Y esto qué importancia enorme que tiene en nuestro tiempo, ese combate del reino de Cristo contra un mundo que está inficionado por el pecado, contra un mundo que está envenenado en sus fibras más íntimas. ¿Y eso por qué? Porque este mundo ha dicho, viene diciendo sobre todo desde hace 4 siglos, no queremos que reine sobre nosotros. Los hombres no han querido aceptar esa realeza de Cristo, ese reinado de Cristo, cuyo yugo es suave y cuya carga es ligera. Los hombres han creído proclamar la independencia de la soberanía de Cristo, han desconocido la soberanía de Dios y han pensado que volviéndole las espaldas a Dios lo que iban a construir iba a ser un paraíso en la tierra, donde cada uno iba a hacer lo que se le diera la gana. Nos libramos de Dios, nos libramos de los mandamientos de Dios, la vida es corta, hay que vivirla, hay que aprovecharla, yo hago lo que se me da la gana, ¿y qué pasa? Como todos piensan lo mismo, cada uno para hacer lo que se le da la gana termina por reventar al prójimo. Y entonces en lugar de construir un paraíso sobre la tierra, ¿qué es lo que construyen los hombres? Un infierno. Es aquello que dice el Santo Padre cuando habla a los obispos en Checoslovaquia sobre todo lo que ha pasado detrás de la cortina de hierro cuando se derrumba el muro de Berlín. Y el Papa dice, es el fracaso de una trágica experiencia, es el fracaso de una torre de Babel, el intento de construir una sociedad sin Dios. Pero no solamente el marxismo ha querido construir una sociedad sin Dios, sino que también en nuestro occidente, que se llama cristiano, en nuestro occidente cristiano, entre comillas, también los hombres han querido construir una sociedad sin Dios. Aunque la mayoría de los hombres, incluso a veces de los gobernantes, se llamen cristianos entre nosotros, pero en la práctica trabajan como perfectos paganos. Y en la práctica vivimos en Occidente una sociedad que está edificada sobre la mentira de los medios de comunicación, sobre la injusticia, el fraude y la trampa en las relaciones sociales y en las relaciones económicas,
es una sociedad que está edificada sobre una mentalidad consumista, sobre una mentalidad hedonista. Es una sociedad en la cual los valores más santos del amor y la familia se disgregan en la inmundicia, se disgregan en la pornografía. Es una sociedad donde crece la droga, es una sociedad donde crece la angustia y la desesperación. También nuestra sociedad, nuestro actual occidente, llamado cristiano pero que es apóstata, también es el intento de construir una sociedad sin Dios. Y por eso el Santo Padre a los obispos de Checoslovaquia les decía que tienen que vacunar a sus fieles contra los virus que vienen de Occidente. Porque ¿qué es lo que les puede ofrecer nuestro Occidente a las naciones que se han liberado del comunismo? ¿Qué les puede ofrecer? La mentalidad de la sociedad de consumo, la mentalidad del consumismo, la mentalidad del egoísmo, la mentalidad de un progreso puramente material, pero que muchas veces va en contra del hombre. Ese es el peligro y es el problema de nuestro tiempo. Y precisamente al derrumbarse esas murallas, ¿qué es lo que se encuentra? Puede darse el encuentro de dos materialismos, uno teórico y otro práctico, de dos sociedades que han querido construir un mundo sin Dios, para que entre las dos quieran construir un nuevo orden mundial del cual también Dios está ausente. Y ese es el programa del nuevo mundialismo que surge, de ese mundialismo que, como decíamos aquí, nos promete una paz perpetua y una paz universal, pero una paz que no es la paz que viene de Dios, de la gracia de Dios, de la conciencia en paz, de la fuerza de Cristo, sino que es una paz que viene como una mera construcción de los hombres. La paz de las Naciones Unidas, no la paz de Cristo. La paz de los pactos y de los compromisos, la paz de la mentira, la paz de la religión horizontal, la paz de los hombres que han perdido la visión de la trascendencia. Esa es la mentira que ahora intenta reemplazar a aquellos falsos paraísos y aquellas falsas ilusiones. Y precisamente por eso mismo tenemos que trabajar para sanear las estructuras de ese mundo inficionadas por el error, por la mentira y por el pecado. Y por último lo señala también el concilio como un programa de acción para los católicos y en particular para los laicos. Recordemos que esta encíclica del Papa Pío XI se dirigía en particular a los laicos católicos y más en particular a la acción católica como un programa de vida y de conquista de un reino y un mundo para Cristo. Luego de sanear esas estructuras inficionadas por el pecado, tratar de impregnar todos los ambientes con el espíritu del Evangelio. Es decir, procurar que en todos los ambientes en los cuales nos movemos, procurar que en la familia Cristo esté presente no solo de una manera simbólica o rutinaria, sino como la roca del amor verdadero que hace que esa familia esté edificada sobre arena movediza. Procurar que Cristo esté presente en la escuela y en la universidad, de donde Cristo ha sido expulsado. Procurar que Cristo esté presente guiando y dirigiendo las relaciones entre los hombres. Procurar simplemente edificar una sociedad. Los papas utilizan, sobre todo este papa, la expresión civilización del amor, que es real, que es verdadera. Lo que pasa es que tenemos el peligro de entenderla mal, porque la palabra amor es una palabra rebajada. Cuando el papa dice civilización del amor, ¿qué está diciendo? ¿Civilización de la sonrisa? No. ¿Civilización del sentimentalismo fofo? No. ¿Qué está diciendo? Y en última instancia, que es una civilización en la cual los hombres tienen que cumplir con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos están resumidos en el doble mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el amor verdadero y es el amor al cual el Papa se refiere, tiene que referirse necesariamente, no puede ser al otro cuando nos dice la civilización del amor. ¿Y qué significa hablar de una civilización donde los hombres viven el amor de Dios por sobre todas las cosas y el amor del prójimo como a nosotros mismos? Significa hablar de una civilización donde Cristo reina, de un mundo donde el reinado de Cristo, donde Cristo como Rey, es el que dirige nuestras relaciones con Dios en la dimensión de la trascendencia y nuestras relaciones con los hermanos en la dimensión horizontal. Eso es el programa, esa es la lucha. Es difícil, sí, está por sobre las fuerzas humanas, sí, pero tenemos la fuerza y la gracia de Dios
Y ese Rey no nos abandona en el combate. Ese Rey combatió primero nuestro combate y dio su sangre en la cruz, y ahora, victorioso en el cielo, desde el cielo nos guía y nos conduce. Cuando hablamos de lucha y de combate, no hay que pensar como los maniqueos, que son dos potencias que tienen igual poder, un Dios bueno y un Dios malo el que se enfrentan. Aparentemente o realmente en la tierra puede haber momentos en los cuales el mal, la injusticia, el pecado, la mentira y el error estén más extendidos o tengan más fuerza que el bien y que el amor y que la verdad y que la fe. Pero sin embargo, esa fuerza en el fondo es una fuerza débil y es una fuerza aparente, porque es la tragedia y el ridículo de la criatura que se revela contra el Creador. Y el diablo, en última instancia, que está detrás de todas las fuerzas del mal, no es alguien que tenga la fuerza y el poder de Dios, ni siquiera de sus ángeles buenos. Es el ridículo de una criatura que se revela contra el Creador y que al final, cualquiera que sean las circunstancias del camino, será definitivamente derrotada. Y eso es lo que aparece en el Evangelio de hoy. Cristo volverá y volverá para restablecer en el juicio su reinado definitivo sobre todas las cosas, sobre aquellos que han querido aceptarlo, poniendo en la práctica su palabra. El Evangelio de hoy lo expresa en esa dimensión del amor al prójimo, en esa dimensión de la caridad, porque precisamente ahí está el centro de aceptar la palabra de Cristo y de hacer que Cristo reine. Ahí está el verdadero amor. Cuando San Juan de la Cruz decía aquello: al fin del camino de tu vida te juzgarán en el amor, no pensaba que un día se lo iban a poner en las tarjetas de las ediciones paulinas. ¿Qué es lo que significaba esa expresión? Que al final del camino de nuestra vida seremos juzgados por la cantidad y sobre todo por la calidad, por la intensidad de la caridad sobrenatural, de la virtud teologal, de la caridad de nuestra alma, por el cómo hayamos amado real, eficaz, concretamente aquí en la tierra a Dios y a su amado. Y ese será el motivo central de ese juicio. Luego el juicio, esa separación que Cristo dice simbólicamente, a su izquierda los condenados, a su derecha aquellos para los cuales se abren las puertas del cielo. Y Cristo reinará sobre los que se salvan y sobre los que se condenan. Todos nosotros estamos hechos para amar y para aceptar el reinado de Cristo. Ese reinado podemos aceptarlo voluntariamente, proclamando a Cristo nuestro Rey y tratando de, con su gracia, de vivir como cristianos. Y entonces reinaremos con Cristo dando gloria a su misericordia en el cielo. Pero aquellos que digan no queremos que este reine sobre nosotros, el que rechace con sus palabras y con su vida la fe de Cristo y el amor de Cristo, finalmente, contra su voluntad y a pesar de él, como el demonio mismo, tendrá que reconocer en la realeza de Cristo cuando Cristo venga como juez al final de los tiempos. Y tendrá que dar gloria, lamentablemente, no por la voluntad de Dios, sino por su culpa, en el infierno, a la justicia de Dios. Todos los hombres estamos hechos para reconocer a Cristo como Rey y para dar gloria a Dios. Podemos hacerlo libre, voluntariamente, por amor en el cielo, a la misericordia de Dios, o si no, tendremos que hacerlo contra nuestra voluntad, pero por culpa de nuestra voluntad, gloria a la justicia de Dios en la condenación. Pero al final Cristo restablecerá el orden violado por el pecado del hombre y será todo en todas las cosas, sometiendo todo a